que va a tener el dictado de las clases en vivo, pero a su vez también vamos a hacer instancias presenciales en la sede, en la calle Jujuy 388. Después vamos a ver quiénes, si quieren podemos acordar un día presencial o los 2 días presenciales, acorde, ¿me entienden?, a cómo ustedes quieran hacer el cursado. Lo vamos a consensuar en el grupo. Por ejemplo, tengo experiencia que en el grupo pasado hubo un grupo presencial y otro grupo que eligió virtual. Pero bueno, ambas cuestiones van bien complementadas, por supuesto que sí. No vienen presencial, es interesante poder conectarse para estar en la clase en vivo, pero también esta clase queda grabada, así que la van a poder ver en posterioridad. Bien, yo había pensado hacerlo presencial. Bien. Pero bueno. Sí, yo también. Me parece. Buenísimo. Bien, entonces vamos a pasar la agenda de las clases presenciales, que también van a quedar grabadas, y es muy interesante. Bueno, después de la pandemia haber recuperado lo que es la presencialidad. En términos de que el acompañamiento terapéutico, si bien uno puede hacerlo de manera virtual, porque todas las cosas que vamos a ver son textos que ustedes van a tener que leer, guías que van a tener que ir respondiendo, pero la presencialidad tiene siempre un plus. Así que bueno, va a estar bueno para el que quiera hacerlo presencial, que va a tener la posibilidad de hacerlo presencial, y va a estar bueno para el que quiera hacerlo virtual, que también va a tener esa posibilidad. Que vos, Nancy, trabajás en el tema. No, fui catequista de chicos especiales. Sí. Siento que es mi vocación. Y bueno, estuve mi viejo hace 3 años. Bueno, mi mamá empezó con un Alzheimer, mi papá también con un problema. Y bueno, y la dichosa este COVID me los llevó. Así que bueno, sentí que todo está conectado y me gustaría hacerlo. Bueno, qué lindo lo que comentás, esta cuestión de gusto, ¿no? De tener un interés en la temática. Pero por otro lado, también siento mucho lo de la pérdida tuya del COVID. Siento que el COVID ha afectado mucho más y que todavía no se ha dimensionado, más allá, ¿no?, de la cercanía que hemos tenido con la muerte o con la gravedad de algunos cuadros. Muchas enfermedades, como por ejemplo, principalmente los adultos mayores, la cuestión del confinamiento parece como que los dejó encerrados, y hay mucho deterioro. Gente que antes tenía actividades como grupos de folclore, centros de jubilados, dejaron de reunirse, muchos murieron. Ese fue bastante duro, les digo la verdad, que en relación a lo que es el cuidado de adultos mayores y el acompañamiento, bueno, muchos perdieron a sus compañeros. El confinamiento hizo perder muchas actividades sociales que tenían los adultos mayores. Realmente, les digo, fue bastante duro. Y por otro lado, también el tema para los trabajadores de salud y para los trabajadores sanitarios, realmente la pandemia pudo dimensionar la necesidad de trabajadores como enfermeros, acompañantes terapéuticos, auxiliares en discapacidad, asistentes geriátricos, porque la salud no para nunca, ¿no? Y lo que es el acompañamiento y atención de adultos mayores, personas con discapacidad, personas con padecimiento mental, es un trabajo seguro, porque más allá de todas las ciencias y tecnologías, el acompañamiento humano sigue siendo fundamental, ¿no?, para la salud de las personas. Y eso la pandemia lo puso bastante en relieve. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Roxana Seminaro, soy licenciada en psicología, soy
docente de acompañante terapéutico desde hace muchos años en ACTRA, que es una asociación civil específicamente orientada a capacitaciones con posibilidades laborales. Todos los cursos y capacitaciones que nosotros damos, los damos pensando en los puestos laborales actuales, con mucha conciencia de eso y con conocimiento, por ejemplo, de que el acompañamiento terapéutico hoy por hoy es una profesión sumamente solicitada. Nosotros no solamente damos las capacitaciones, sino también que buscamos que las personas dentro de lo que es el proceso de formación y de capacitación puedan acceder a prácticas concretas que los conecte con posibilidades laborales, porque muchos de los contextos en los cuales nosotros trabajamos o centros terapéuticos están particularmente compuestos por personal que nosotros capacitamos. Y la práctica, aparte de aprender, también es una posibilidad laboral. Pero no solo porque puedan o no quedar en el lugar donde hacen las prácticas, sino que les da un plus de experiencia que otras capacitaciones no tienen. Como egresada de la Facultad de Psicología, les comento que la Facultad de Psicología no tiene prácticas como las que van a tener ustedes acá en este curso, y que muchos estudiantes de psicología e incluso muchos estudiantes de enfermería hacen este curso porque los conecta verdaderamente con esa posibilidad práctica que no todas las formaciones dan. La formación que nosotros damos es una formación teórica y práctica, porque ustedes también van a aprender mucho sobre teoría que resulta fundamental. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje de la salud. Ustedes como acompañantes terapéuticos van a tener que hablar con propiedad. ¿Qué significa hablar con propiedad? Hablar, por ejemplo, con temas que hablan los profesionales de salud, específicamente de salud mental, ya que el acompañamiento terapéutico es una profesión relacionada a la salud mental. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Roxana Seminaro, soy psicóloga, trabajo hace 25 años específicamente en atención primaria de salud, en un centro de salud. Trabajo mucho con personas con padecimiento mental en situaciones y en contextos comunitarios donde a veces las posibilidades económicas o de acceso a la salud mental son un poquito difíciles. Sabemos que si alguien tiene obra social, tiene quizás un poquito más de posibilidades, y si alguien está en lo público, debe saber andar en lo público para poder también recibir un servicio de calidad. Bueno, en esta experiencia de trabajar como psicóloga en un centro de salud, he conocido bastante sobre la enfermedad mental, la discapacidad y el abordaje desde la niñez hasta adulto mayor, personas con discapacidad, y con el curso de acompañamiento terapéutico que doy hace aproximadamente 12 años, he aprendido muchísimo sobre las instituciones, así que bueno, yo siempre digo que no solamente los libros nos enseñan, sino los encuentros humanos, los encuentros con las personas y los mismos pacientes y la diversidad de situaciones que uno aborda desde un consultorio o en una visita domiciliaria han sido verdaderos aprendizajes. También en los cursos de acompañantes terapéuticos yo he aprendido mucho de las cuidadoras domiciliarias, de los enfermeros, de los auxiliares de enfermería, de los asistentes geriátricos, de los acompañantes domiciliarios que pone PAMI. ¿Por qué? Porque yo como psicóloga, si bien estoy muy adentrada en lo que es el acompañamiento terapéutico,
les puedo asegurar que un psicólogo atiende a un paciente, si ustedes piensan en la psicología desde un consultorio, ¿no? Una horita, media hora, 45 minutos, que es lo que dura la sesión en psicología. Pero un acompañante terapéutico está en un promedio de 2 a 4 horas. Ya después vamos a hablar bien qué hace un acompañante terapéutico y qué hace un cuidador. Porque, por ejemplo, un cuidador domiciliario tiene turnos de 4, 6, 8, incluso a veces tiene guardias de 12 horas, a diferencia de un acompañante terapéutico que va a hacer un acompañamiento y que para que sea terapéutico debe tener un límite de horas. Eso ya lo vamos a ir viendo también. ¿Cuál es la diferencia entre el acompañante terapéutico y el cuidador domiciliario? Bueno, el cuidador domiciliario asiste al paciente en el contexto de su domicilio, realiza tareas tanto de cuidado biológico, orgánico, físico, alimentación, higiene y confort muchas veces, porque la persona puede estar con alguna movilidad reducida y a lo mejor el cuidador domiciliario tiene que bañarlo, tiene que movilizarlo en la cama, tiene que curar quizás como está postrado o está en cama las escaras, tiene también algunos conocimientos de enfermería porque puede haber estudiado el auxiliar de enfermería, pero está más orientado a prepararle la alimentación, prepararle la ropa, acomodar su espacio vital, asistirlo en la alimentación, darle la medicación, y muchas veces un cuidador domiciliario tiene mucha más cantidad de tareas y de horas. El trabajo del cuidador domiciliario está regulado por el Sindicato de Empleados y de Trabajadores Domiciliarios, que funciona aquí a la vuelta de la Asociación ACTRA en la calle Sucre. Así que también, si quieren recibir algún asesoramiento, si son cuidadores, pueden llegarse ahí, que están bien estipulados los aranceles, los costos por hora. En cambio, el acompañante terapéutico trabaja dentro de lo que es un equipo de salud mental, preferentemente con psiquiatras, psicólogos, enfermeros, médicos, neurólogos. Es un trabajador de la salud y está específicamente orientado para trabajar en cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Sabemos que los problemas de la salud mental pueden ser de origen neurológico, pueden ser de origen psicológico, afectivo, emocional, pueden ser de origen cognitivo, como por ejemplo la pérdida de la memoria, y tienen distinto origen. También tenemos enfermedades mentales que requieren de un acompañamiento terapéutico y hay otros cuadros o patologías de enfermedad mental que requieren quizás de un tratamiento psicológico terapéutico y no de acompañamiento terapéutico. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, que no todas las patologías de salud mental requieren de un abordaje, sino que hay determinadas circunstancias que hacen que la persona necesite un acompañamiento terapéutico. Bien, vamos a ir ahora un poquito al PDF. Cualquier pregunta, no sé si ustedes vieron que hay para levantar la mano. ¿Lo tienen presente eso? ¿Que está la manito? Sí. Bien. Y yo paro y me hacen la pregunta. Bien. El acompañamiento terapéutico, como les dije recién, es un agente de salud con preparación teórica y práctica. ¿Qué significa la teoría? Todo lo que vamos a ver durante el curso. Son términos de la psicología, de la neurología, de la psiquiatría, de la medicina, de la psicología social, de la antropología, del trabajo social, de enfermería. Es una profesión actualmente el acompañamiento terapéutico que se estudia en la universidad. Ha habido últimamente la aprobación de una ley
que está justamente organizando cómo va a ser el sistema para que la gente pueda presentar sus papeles para un reconocimiento de estos trabajadores. El trabajo principal del acompañante terapéutico es trabajar favoreciendo la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Bueno, esta palabrita, escríbanla, porque va a ser una palabra que nosotros la vamos a utilizar durante toda la formación. La subjetividad es aquello que no es lo objetivo. Si yo, por ejemplo, les digo semáforo, sería algo objetivo. ¿Por qué? Porque el rojo nos señala que no podemos cruzar, el verde nos indica que sí podemos cruzar y el amarillo nos da un alerta. Es un signo universal. Podríamos decir que es objetivo. En todo el mundo, cuando está la luz roja, nadie puede avanzar. Entonces, lo objetivo es un signo que nos indica eso, no otra cosa. Pero lo subjetivo es variable, no es objetivo, no tiene una única lectura. Y ahí nos encontramos con que en el aspecto psicológico, en lo afectivo y en lo emocional, nada puede ser completamente objetivo porque es entendido por la persona que lo dice, que lo piensa, que lo siente. Y si esa persona dice, piensa o siente algo, es porque tiene una historia particular de vida. A ver, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un joven de 23 años que vive en la ciudad de Córdoba, que tiene padres, padre y madre, que son trabajadores de la salud, que son universitarios, que viven en un barrio medianamente acomodado, que ha tenido a su alcance posibilidades distintas, como por ejemplo los padres estudiaron una carrera, tienen conocimiento, ¿no? Y este joven es una persona que ha ido muy bien durante toda su primaria, su secundaria, la universidad, y entonces decide entrar a la universidad. A su vez también tiene un grupo de amigos que son más o menos afines, entonces ahí podríamos decir que hay cuestiones de construcción de la subjetividad de ese joven que tienen que ver con la familia en la que nació, las expectativas que pusieron sus padres, los medios económicos que tienen sus padres, el contexto en el que se relacionó, la edad que tiene, que es una edad para terminar el secundario, dije 23, pero quizás pensemos en un joven de 18, 19, 20 años que termina el secundario, y es como que hay una construcción de subjetividad donde el estudiar en la universidad es algo que ya se ha venido construyendo. ¿Qué significa eso? Que para pensar la subjetividad de una persona, ese deseo, por ejemplo, de querer ser enfermero, fue algo que a lo mejor lo heredó de sus padres, tuvo las posibilidades, ¿me van siguiendo? Entonces, ahí hay una construcción subjetiva y esa persona ha tenido una historia por la cual hoy se presenta de ese modo. Ahora vayamos, por ejemplo, a una joven de 12 años que la mamá que se separa del papá, la tiene que criar sola, la mamá trabaja todo el día, queda en cuidado de su abuela, por ejemplo, va a un colegio dentro del contexto del barrio, la madre después se muda a otra ciudad, entonces se tiene que cambiar de escuela, la madre pierde el trabajo, no tiene obra social, quizás después la mamá tiene un hijo y la abuela no está más para cuidar a la joven y la joven pasa a cuidar a su hermano y deja la escolaridad.
Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, toda esa historia de vida llevó a esa situación. Entonces, hay una construcción de subjetividad distinta a la que podría tener el otro joven del que hablábamos. Entonces, siempre que hablamos de subjetividad, estamos hablando de cómo la historia de la persona se presentó para poder, ya sea varón, sea mujer, porque hay diferencias también. Pensemos que la sociedad nuestra es machista, entonces una cosa es nacer mujer, otra cosa es nacer varón, otra cosa quizás es nacer en una familia que tiene muchos hijos, en una familia que tiene un solo hijo, donde todos los recursos pasan a acompañar a ese hijo. Una cosa, por ejemplo, es nacer en un pueblo del interior, donde quizás para ir a la facultad o para ir a un instituto especializado para estudiar algo, tienen que recorrer mucha distancia, o no hay un transporte adecuado, o por ejemplo los padres no le pueden pagar el alquiler para que estudie en la universidad. Entonces, fíjense cómo desde el hecho nomás de elegir qué estudiar, la subjetividad es una construcción que tiene que ver con lo individual, con lo social, con la historia. Por ejemplo, fíjense, yo podía estudiar o querer estudiar lo que quisiese y en la pandemia estuvieron imposibilitadas algunas posibilidades educativas, ¿no? Hasta que, bueno, después se acomodó y empezaron a estudiar online. Pero fíjense cómo distintas circunstancias sociales, culturales, históricas, económicas, nacer en el campo, nacer en la ciudad, ser varón, ser mujer, transporte público, posibilidades o no de acceder, desempleo de los padres, afectan una decisión de vida. ¿Entienden esto, lo que es la construcción de subjetividad? Sí, sí. ¿Está más o menos claro con el ejemplo? Sí. Bien. Entonces, ustedes piensen que una persona con discapacidad o con un padecimiento mental, desde chica o desde niño, sufre esa diferencia. Entonces, también tenemos cómo incide la discapacidad o la enfermedad o el padecimiento mental en la construcción de subjetividad de una persona. Entonces, el acompañamiento terapéutico es la disposición de acompañar en la vida cotidiana, porque el acompañante terapéutico, distinto a lo que hace un psicólogo, un psiquiatra o un médico que atiende en un consultorio, acompaña a la persona en su vida cotidiana para mejorar la calidad de vida de la persona y ayudarla a la reinserción social. Acompañarla, por eso hablamos de acompañamiento. ¿Saben para qué? Para evitar la cronicidad del padecimiento mental o padecimiento psíquico. Fíjense ustedes que muchas veces la enfermedad mental, cuando una persona tiene un padecimiento mental, tiene una enfermedad o un padecimiento crónico. Tiene una enfermedad o un padecimiento crónico. ¿Qué significa esto? Que habitualmente una persona que requiere de un acompañamiento terapéutico tiene una enfermedad que la lleva durante toda su vida y que a veces tiene periodos en los que está mejor y periodos en los que no está tan bien y que de una manera u otra la enfermedad mental antes era atendida únicamente a partir de la internación. No sé si ustedes conocerán que acá en Córdoba, el Hospital Neuropsiquiátrico, anteriormente fue un centro donde las personas con enfermedad mental eran internadas y no eran sacadas más de ahí. Quedaban internadas para vivir de por vida. Incluso también muchas instituciones como que albergaban a muchas personas con discapacidad, como el Cotolengo de Norione. ¿Les suena alguna del Cotolengo de Norione? El Hospital Neuropsiquiátrico. Bien, recibían a personas y las personas quedaban internadas de por vida. Actualmente, la ley de salud mental prohíbe que una persona con padecimiento mental o con enfermedad mental sea internada por toda su vida y pierda el vínculo con su familia. Actualmente, lo que se está buscando es que las personas
con discapacidad, con enfermedad mental, puedan vivir en el contexto familiar y mediante lo que es el recurso del acompañamiento terapéutico y otros recursos terapéuticos como centro de día, hogares de día, residencias transitorias, puedan tener una mejor calidad de vida en un contexto que no es el encierro. Ya no hay más neuropsiquiátricos y lugares como el Morra, que en su momento era un neuropsiquiátrico cerrado, el neuropsiquiátrico, la colonia de Oliva, la colonia Valvidal de Oliva y la colonia de Belville, que son los hospitales psiquiátricos de la provincia. Entonces, el acompañamiento terapéutico es una alternativa para que las personas puedan vivir en su cotidianeidad con un acompañamiento y no quedar internadas. Vos, Alejandra, comentabas que sos cuidadora de una persona. ¿Puedes comentarnos un poquito? Sí, él tiene 39 años. Él nació con esa discapacidad, o sea, no puede hablar, no puede caminar, no puede comer nada solo, no puede hacer nada. O sea, yo tengo que bañarlo, darle de comer, todo. Que tome agua. Si vos Bien. le das agua, no toma agua. Cámbiale los Bien. pañales, todo como es usted, asistirlo. Bien, o sea que el tema viste esto de, vos tenés como una asistencia también en la parte orgánica, en la parte movilidad, Claro. más biofísica sería, más en la parte biológica, física, pero también haces un acompañamiento emocional. Claro, sí, también. Bien, Todo. porque no se puede separar. Bien. Carola, te escucho. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Carola, buenas tardes. Sí, recién, o sea, hace un ratito lo estoy escuchando y bueno, me gustó también poner un poquito de idea mía. También soy cuidadora, o sea, soy auxiliar de enfermería. Bien. Y bueno, en este momento estoy cuidando a una persona de 94 años, es una señora de mal de Parkinson, tiene, bueno, problemas de todo lo que es deterioro, pero apenas está como queriendo comenzar en una demencia y después la misma artrosis. Pero ¿qué pasa? Que también hay que ver todo, como decía recién la señorita que estaba hablando recién, el cuidado físico, ¿no? En la parte, cambiar el pañal, o sea, ella no está postrada, está semi postrada, y hay que llevarla en silla de rueda, por ahí se levanta, por ahí camina, y es cada vez menos lo que puede caminar. Y también está la parte de salud mental, que también hay que estar con ella, a ver si por ahí puede escribir, puede a lo mejor hacer algunos dibujitos, que a veces no quiere, o sea, hay días que no quiere porque hasta la misma carita de ella por el mismo Parkinson tiene como una carita así como rigurosa, como que tensa, ¿no? Claro. Entonces hay que trabajar sobre todo eso, ¿no? Realmente sí, hay que trabajar toda la parte emocional, la parte física, la familia que está con ella, que son amorosos, pero esas 2 horas que estoy es como si tuviera 8 horas, porque tengo que hacer muchas cosas para brindarle la asistencia, ¿no? Bien, es un Gracias. trabajo de mucha intensidad. Por eso les Sí, decía, nosotros vamos a ir viendo durante el desarrollo de la capacitación aquellas sí, cuestiones que tienen que ver específicamente con la parte psicoafectiva emocional. Lo que no quita que muchas de las personas hagan también una parte de cuidados, una parte también por esta cuestión también de idoneidad, ¿no? Porque para hacer el cuidado de enfermería hay que tener un conocimiento en lo que es la movilidad del paciente. Para hacer higiene, confort, baño de cama, hay que tener conocimiento para curar escara, para todo, ¿no? Así que, bueno, en este curso no vamos a ver todas esas cuestiones, pero sí vamos a ver todas estas cuestiones de atención para pacientes demenciados. Tenemos un módulo específico, un módulo
bastante interesante sobre, bueno, las características fundamentales que tiene la demencia y cómo afrontarlas, ¿no? Porque siendo acompañantes terapéuticos, que también les sirven muchísimo a los cuidadores domiciliarios, asistentes geriátricos y auxiliares en enfermería, y a cualquier persona, porque de pronto también nos puede tocar tener un familiar cercano con algún padecimiento mental, que ya van a ver que los padecimientos mentales en los adultos mayores son muy, ¿cómo les podría explicar? No son tenidos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la típica es decir, está tirado abajo, no quiere hacer nada, y el adulto está atravesando por una depresión, ¿no? Otra de las características también, cuando aparece una depresión muy profunda, también puede ser un antecedente o algo que anteceda a la aparición de una demencia. Muchas demencias empiezan con depresiones. Bien, bueno, gracias por tu participación. Carola es, ¿no? Tu nombre. Sí, Carola, sí. Carola. Gusto. Bien, entonces podríamos decir que el acompañamiento terapéutico trabaja en distintos niveles. Puede trabajar en asistencia domiciliaria, puede trabajar en instituciones, puede hacer acompañamiento tanto individual como grupal, porque, por ejemplo, hay muchas instituciones que, por ejemplo, los centros de día. Alejandra, el paciente que vos atendés, ¿está en algún centro de día? ¿Hace alguna actividad? ¿Sí? No, es a domicilio. O sea, Bien, está en la casa. pero ¿no lo llevan a un centro de día? Sí, yo estoy averiguando, no lo llevan a un centro de día. Me dijo que lo había llevado en un principio, pero después cuando pasó el tiempo y lo fueron a ver, como que él estaba arrinconado en un lugar y no le prestaban atención. Entonces la madre lo sacó de ahí y empezó a pedir asistencia domiciliaria. Pero te hago una pregunta, Alejandra. Muchas personas tienen asistencia domiciliaria, pero van media jornada a un centro de día. Y en ese centro de día hay otras personas con las cuales pueden compartir actividades. Sí, yo también no tengo mucha idea, o sea, yo te comento, yo empecé a trabajar de esto, pero sin conocimiento de nada. Claro. Yo dentro de ese rubro empecé a aprender a medida que el paciente me iba demandando, pero no tengo ni idea. Bien. Bueno, entonces tenemos que el trabajo del acompañamiento es en relación a la subjetividad, que trabajan para evitar la cronicidad del padecimiento mental. Un padecimiento mental crónico es una persona que es internada con un diagnóstico y nunca sale de ahí. Más allá de que, por ejemplo, vos veas, Alejandra, que esta persona con discapacidad tiene cuestiones crónicas que las va a llevar por toda su vida, el mejorar la calidad de vida, la calidad de atención, resulta fundamental, ¿no? En la labor tanto del cuidador como del acompañante terapéutico. Sí, él tiene una fisioterapeuta, creo que se dice, y una kinesióloga, que van 2 veces por semana, eso es lo que él tiene en el hogar. Claro, le hacen rehabilitación. Bien. ¿Y por qué tocamos ahora la reflexión como tema? ¿Por qué yo como acompañante terapéutico debo reflexionar? Bueno, como esta es una capacitación donde para hacer un desarrollo, para ser un profesional del acompañamiento terapéutico, yo debo pensarme en mi profesión y debo pensarme en relación a la persona que yo estoy asistiendo, a la persona que yo estoy atendiendo. Entonces, como todo trabajador de la salud mental, deben estar en una cuestión en la cual nosotros, por ejemplo, como psicólogos, debemos saber cuáles son los puntos difíciles que tenemos o de límite, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, y ustedes esto lo van a ver, esta cuestión de autoconocimiento también tiene que ver con los gustos y con lo que uno elige. Hay personas que, por ejemplo, les gusta trabajar con adultos mayores y hay personas que prefieren trabajar con niños.
¿no? Y todo esto autoconocimiento o esta reflexión tiene que ver también cómo fue construida nuestra subjetividad, que entra en juego en la relación con el otro. Porque quizás si yo soy una persona que vengo de una familia donde he tenido un hermano con discapacidad o donde tengo un hijo, he cuidado a mis padres o me he ocupado en el cuidado de mis padres, o por ejemplo, he trabajado, como comentabas vos, Alejandra, cuidando, no, Alejandra no, ¿quién me comentó que trabajaba con una persona con Alzheimer? ¿Carola? Carola. Sí, Carola. Sí, un poco de demencia, disculpe, un poco está en comienzo de demencia, sí, mal de Parkinson, comentabas, ¿no? Algo de eso. Bien, entonces, o sea, fíjense que va a haber cosas de nuestro trabajo que nos van a gustar y va a haber cosas que no nos van a gustar, pero siempre nosotros como profesionales de la salud, específicamente de la salud mental, si queremos hacer una práctica profesional, debemos pensar todas estas cosas que nos pasan. Fíjense que uno puede romantizar mucho y decir, qué piola, yo trabajo con personas con discapacidad, pero no estamos siempre bien para trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué tal si yo les digo que a veces yo, mientras voy atendiendo, digo, no lo puedo atender, no, este caso no me compete, o lo derivo a otro profesional? Y es importante poder reflexionar. ¿Qué toma uno? ¿Qué es lo que no toma? ¿Y cómo se siente acompañando a un paciente? Por eso es importante la reflexión, porque es importante que nosotros nos conectemos con lo que sentimos en ese acompañamiento. Nosotros como acompañantes terapéuticos debemos tener muy en claro que estamos para acompañar, que la persona que acompañamos tiene sus diferencias como nosotros también las tenemos, y que algunas veces esas diferencias nuestras pueden entrar en choque con la familia, con el paciente que acompañamos. Puede que a veces nuestro acompañado esté denso y nos moleste o nos aburramos en el acompañamiento, o que nuestro acompañante sea un poquito agresivo o se ponga denso, o por ahí nosotros tengamos miedo porque está demenciado y no sabemos qué reacción puede llegar a tener. Bueno, en este curso no les digo que vamos a aprender todo porque las situaciones de la vida son infinitas, nunca vamos a estar preparados para todo, pero por lo menos para poder parar la pelota y para poder pensar. Por eso la reflexión es una función fundamental del acompañamiento terapéutico. Y les digo que no todos podemos acompañar a todos. Van a ver que vamos a tener más gusto, ya sea porque el paciente como toda relación humana, fíjense cuando ustedes salen con alguien, con sus parejas, o con anteriores parejas, o qué sé yo, esas cuestiones de me gusta, no me gusta, no me siento cómoda, me siento cómoda, esta familia o este acompañamiento, o no me pagan bien, ¿me comprenden? Entonces, todas esas cosas que pueden llegar a ser obstáculos en la relación con el paciente, debemos reflexionarlas, debemos supervisarlas, debemos conocerlas. ¿Para qué? Para poder hacer una práctica profesional, ¿no? Porque si por ahí no tomamos a tiempo algo, a lo mejor empezamos a faltar y es porque no nos están pagando bien, o es porque no tenemos garantías, la obra social se retrasó, o la familia nos deja horas de más, o no nos avisan con el suficiente tiempo que el otro cuidador o que el otro acompañante no va a ir, o, ¿me entienden? Entonces,
nosotros debemos reflexionar nuestra práctica profesional para poder hacer una práctica profesional. Y todas estas cosas las vamos a ir viendo durante el curso. Aquellos que trabajan quizás puedan entender un poco esto, porque cuando hay una persona con discapacidad en una familia, las familias suelen ser muy controladoras. Esto que me decís vos, Alejandra, no sé si será o no será que lo descuidaban o no lo descuidaban en el lugar donde estaba, pero habitualmente sienten y piensan que son personas que tienen vulnerados sus derechos y que nadie respeta sus derechos, y que pueden ser víctimas, ¿no?, de un maltrato, o por ahí familias que son muy sobreprotectoras, que le impiden el crecimiento dentro de las posibilidades y límites de entrar en contacto con otras personas. Y ahí nos encontramos que hay personas con discapacidad que no salen de su casa, cuando hay centros donde podrían asistir para poder socializarse. Entonces, nosotros también como acompañantes terapéuticos vamos a trabajar en la socialización, ¿no?, en la autonomía de la persona dentro de sus posibilidades y en el autocuidado. Porque hay cosas que la persona, por ejemplo, vos comentabas, Carol, que esta persona, si bien ha presentado unos indicios de demencia, hay un montón de cosas más allá de los 94 años que tenga que puede hacer todavía, ¿no? Sí, bueno, en un momento la familia, principalmente la hija, que es joven, estamos hablando joven de 65 años, con la familia y con el esposo de la... Entonces, hablaban, por ejemplo, de llevar a algún centro de día o tener personal allí en la casa. Lo ideal, yo le decía que la sacaran del entorno, que es siempre estar en el hogar. Yo decía como que estaban encerradas. Y como yo les digo, si quieren, yo también puedo traer, les digo, lo que es todo material para estimulación cognitiva. También Qué interesante. Claro, porque cuando está esto de que dejan en manos, ¿no? Dejan en manos lo que uno, porque eso es como que cuando encuentran una persona que les gusta, ¿sí? Tuve experiencia de dos familias, que ellos cuando yo caía, es como que ellos dicen, qué bárbaro, qué buena persona, bueno, todos los mejores atributos a la persona, entonces yo trabajaba bien. Y cuando yo más trabajaba mejor es como que más me podía ir perfeccionando. Entonces, en la estimulación cognitiva yo como que voy poniendo todo lo que sé. Y bueno, ahora estoy tratando de que escriba, y realmente me di cuenta que la señora puede escribir, pero muy bien con la letra cursiva, y teniendo su manito. Y realmente le digo a la familia, pero me hubieran dicho, o sea, aparte de poder sacarla, que no la han sacado todavía, pero sí la sacan a pasear, pero le digo, me hubieran dicho de que yo trajera cosas, tengo juegos, no, y si tenemos juegos de los niños, bueno, tráigame juegos de los niños, tráigame para que escuche con auriculares. O sea, ella puede hacer todo eso, pero el tema era estimular eso, ¿no? Que hacía falta. Sí. Entonces, es muy interesante esto que planteas, Carola, de que nosotros, o sea, si bien trabajamos los límites y las personas son completamente distintas, ¿no? Porque por ahí a uno le dicen, bueno, es un paciente de tal edad y a lo mejor responde, por eso es importante no tener prejuicios sobre la discapacidad, sobre el género, sobre la edad, prejuicios raciales, prejuicios de clase social, religiosos, políticos, porque son habitualmente los prejuicios que tenemos. E incluso también a nosotros como trabajadores, la familia quizás, o nosotros tampoco nos animamos, ¿no?, a ir un poquito más allá. Y es sumamente importante esto que planteas vos, porque en realidad todos esos recursos hacen que no te limites, sino que vayas un poco más y también medir las posibilidades de la persona. Eso resulta interesante.
¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Silvina, ¿estás trabajando en algunas instancias de cuidado, cuidadora? Sí, yo hace 2 años y medio que trabajo en un geriátrico. Bien. Sí. ¿Y sos de Y Córdoba? de morteros. Ah, de Morteros. ¿Qué tal, Sí. Silvina? Conozco mucho Morteros. Sí, por eso me Tengo- interesa mucho también hacer un curso, algo de esto, porque me atraen mucho esas cosas. Siempre me gustaron, digamos. Quisiera aprender Bien. un poco más. Bueno, bienvenida al curso, Silvina. Silvina, y mayoritariamente, ¿qué tipo de adultos mayores hay en el hogar donde vos estás? Y de todo. Hay Ujú. abuelos con discapacidades, digamos, la mayoría están bien, pero hay algunos que son un poquito especiales. Bien. Tienen problemas psiquiátricos algunos. Eh, ¿Con demencias también? ¿Cómo? ¿Con demencia? Sí, 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 Bien. hay continencia también, sí. Bueno, entonces nos vas a ayudar, porque en realidad yo justamente comentaba que estar en la convivencia de una persona con demencia es completamente distinto a lo que los psicólogos podemos ver en un ratito en el consultorio, podemos leer y que verdaderamente la familia y los acompañantes conocen, ¿no? Y la Sí, sí. particularidad. Eso es algo especial que es la que cuida, la que está acompañando con el paciente, digamos. Es la Sí, sí. paciencia lo principal. O sea, Ujú. la paciencia, estar con ellos, acompañarles en sus días que no están muy bien. Por ejemplo, ahí hay una nona que es un poco, bastante agresiva, pero es Ujú. el tema cómo la tratás, cómo la contenés, cómo la hablás, es todo eso te lleva a que ella, son abuelos que tienen problemas, pero también necesitan mucho amor. Es lo principal, el cariño, Sí, el trato. sí, y el trato, y ya vamos a ver cuando veamos pacientes demenciados, el respeto, porque también cuando una persona está demenciada, uno piensa que la persona está demenciada y en realidad hay momentos en los que tiene mucha lucidez, escucha y entiende, y a veces Sí, nosotros nos olvidamos y hablamos como si la persona no estuviese presente, sí, es verdad. ignorándola, ¿no? Este, Sí, Así sí, que, bueno, bienvenida Silvina bueno, y justo, muchas gracias. bueno, muchas personas que trabajan en geriátricos porque también para el acompañamiento terapéutico, el trabajo con adulto mayor es una opción. Otra de las opciones es el acompañamiento terapéutico escolar. Hay muchísimo trabajo de acompañamiento terapéutico escolar, acompañamiento terapéutico en discapacidad, en rehabilitación, en equinoterapia. A mí En, lo que me llama mucho la atención son los chicos especiales, que le dicen, es como, a sí, mí me atrae mucho eso, entonces ajá, por eso quiero hacer un curso como para acercarme más, como para aprender un poco sobre eso. A mí me llama buenísimo, mucho eso. buenísimo. Sí, Tenemos, bueno, yo ahora les voy a comentar esto de los prejuicios, que es un tema que trabajamos mucho, porque todos tenemos prejuicios, ¿no? Pero como acompañantes terapéuticos debemos reflexionar sobre nuestros prejuicios, porque ustedes vieron que muchas veces se habla de la salud mental o se tiene idea de que un paciente demenciado es un paciente violento, es un paciente que pega, se tiene muchas ideas de que, por ejemplo, los adultos mayores no tienen sexualidad y si un adulto mayor manifiesta su sexualidad es un viejo verde y no, la sexualidad es para toda la vida y yo creo que vos estás en el hogar, notarás y uno a veces entiende, sí, ¿no? Esta cuestión de que sí. la sexualidad empieza con la vida y termina con la vida de los sujetos. Entonces, también poder abordar la sexualidad en la discapacidad, en la edad del adulto mayor, y un poco trabajar todos estos prejuicios que tenemos. En cuanto al empoderamiento, pensar nuestro posicionamiento ético, moral,
que a veces nosotros podemos juzgar, podemos ser prejuiciosos, ¿no? Siempre debemos pensar que el protagonista es el paciente, ¿no? Y que esa subjetividad, ese modo de ser, esa vida, se construyó con una herida. Ustedes piensen que una persona con una discapacidad tiene una herida. Una persona que ha sido sana toda su vida y que envejece, y que empieza a tener un deterioro, ¿ustedes piensan que no se da cuenta la persona de ese deterioro que empieza a tener? Por ejemplo, yo lo veo a mi papá, está con la marcha disminuida, no levanta los pies del piso, camina arrastrando los pies, y él se siente mal. Y, por ejemplo, mis hermanas, deja de hacer ruido cuando caminas. O sea, fíjense que no es que la persona quiera hacer ruido para caminar. Y yo por ahí a lo mejor un día que estoy viendo tele y él pasa arrastrando los pies, me puedo poner un poco odiosa. Es decir, ¿me entienden? Estas son cosas que pasan. Pero ustedes piensan que la persona que tiene su visión disminuida, su oído disminuido, por ejemplo, mi papá, escucha, este fin de semana yo lo invité a mi casa, prende la radio para dormir. Dios mío, se escuchaba, pero hasta el fondo la radio. Entonces, él quizás no era consciente de la radio, y yo le dije, le digo, ¿podés bajar la radio? Y al otro día me decía, tiene razón tu hermano, no es de odioso, porque él vive con mi hermano. Y yo también lo entiendo a mi hermano porque no es fácil vivir con un adulto mayor, con una persona sorda que prende el televisor y que tiene audífono. Y que a veces le digo, ¿qué pasa con el audífono? No sé, ahí está, hay que cambiarle la pila. O sea, son un montón de cosas. Entonces, es sumamente importante que nosotros pensemos que el protagonista es el paciente y que también esta cuestión a veces de la familiaridad, en este caso de lo que yo les contaba de mi familia, tiene el familiar una cuestión también de un sentimiento a veces desencontrado, porque no le gusta lo que le está pasando a su padre, a su hijo, a su hermano, y muchas veces hay como impotencia en relación a esto. Entonces, lo que nosotros siempre debemos pensar que el protagonista es el paciente, ¿no? Y no nos debemos ir de ese foco. Nuestro rol es un rol que nos va a llevar a que debamos conocernos a nosotros mismos, encontrarnos con nuestros límites, con nuestros prejuicios, ¿no? También debemos reflexionar sobre nosotros, sobre lo que nos produce la discapacidad, la limitación del otro. Muchas veces yo cuando hago supervisión de acompañantes terapéuticos, y ahí es donde les digo, es importante que uno se conecte con los sentimientos que le produce el acompañado y la familia. Y el lugar donde trabaja también. Porque a lo mejor puede uno estar todo bien con un compañero de trabajo, y esto te lo digo, Silvina, en particular, porque cuando uno trabaja en una institución, como trabajás vos, tiene 10 compañeros y con 2 se lleva bien, y a lo mejor con 3 no tan bien, porque también es un ámbito de competencia, el ámbito laboral. Y eso quizás nos ponga tensiones. Entonces nosotros debemos estar bien centrados, porque el trabajo que tenemos es un trabajo que tiene una densidad, ¿no? Es un trabajo que, si bien nos gusta y lo elegimos para hacer, y hoy están ustedes acá formándose para hacerlo, es un trabajo que requiere de estar centrado, ¿no? Porque cuando hay una persona con discapacidad, o hay gente que lo pueda abandonar,
y que nosotros sintamos que el peso de esa persona nos cae encima, ¿no? En el caso de que sea un familiar, que a veces nos hemos quedado solos cuidando a la persona, que no hemos tenido compañía de los otros familiares, y eso nos puede hacer estresar. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en salud mental, vamos a trabajar en acompañamiento terapéutico, debemos tener bien en claro todas estas cosas que hay de tensión, ya sea desde la misma persona que empieza a sentirse mal, que se siente extraña, que no escucha, que no puede caminar como antes, que está perdiendo la memoria y se da cuenta o no se da cuenta, o que quizás nosotros lo cuidamos y ha guardado algo, lo ha perdido y piensan que se lo han robado, como el otro día yo, que no soy una mayor, escondí un chocolate, lo escondí, no lo encontré, acusé a medio mundo y después lo encontré. Ya era tarde para pedir perdón, pero fíjense que esto pasa mucho cuando uno está con un adulto mayor, nos olvidamos, los adultos mayores un poquito más. Yo creo que todavía no tengo deterioro cognitivo, aunque me olvido a veces de algunos nombres y de algunas palabras, pero bueno, el tiempo va pasando y va produciendo esas cosas. En el caso de los adultos mayores, entonces es un espacio de tensión, ¿no? Por eso es importante la actitud psicológica, ¿no? Y ustedes están haciendo una capacitación que tiene que ver con la salud mental. Por eso la actitud psicológica es una habilidad, ¿no? Que ustedes van a ir desarrollando en el transcurso de la capacitación. Una habilidad para sentir, para pensar, para organizar el trabajo, para poder desempeñar el rol de un agente, de un trabajador de la salud mental. ¿Para qué? Para que su trabajo sea terapéutico. ¿Qué significa que el trabajo del acompañante sea terapéutico? Que sirva para hacer sentir bien a la persona, no para sanarla, ¿me entienden? Porque en el caso tuyo, Carol, tu acompañada o la persona que vos cuidás, puede ya tener una demencia, puede ser progresiva, ¿me entienden? A veces las demencias, uno ve que el deterioro progresa como una enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Vieron que hay un político que tiene esa enfermedad? ¿Cómo se llama? Sí. Lo ubican, ¿no? Hay un político que tiene esa enfermedad y Que tiene como una computadora para hablar, algo así. Claro. Se llama ELA, creo que es. Ella, ¿me entiende? Entonces, bueno, en todo ese tipo de cosas son cuestiones, sí, ELA, Karina, es ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Todas esas cuestiones son situaciones por las que nosotros como acompañantes vamos a atravesar. Te escucho, Carola. Carola, ¿querías hacer una pregunta? No, ahí salió Irene, creo que quiere hablar. Ah, bueno, dale, Irene, te escucho. ¿Cómo le va, doctora? Sabe que, bien, nosotros acá en la ciudad de Brickman tenemos una señora que tiene la enfermedad del ELA, pero Sí, lamentablemente aquí no hay un equipo médico que pueda atenderse como corresponde, ¿no? sí, Así que bueno, yo tengo conocimiento de lo que es la enfermedad, cómo hacer en ese caso, cómo ayudarlo, pero lamentablemente no contamos con un equipo, así que se hace difícil, pero bueno, tratamos de tener lo elemental, digamos, en el caso de ella. claro. Sí. ¿Tienen consulta con algún neurólogo o algo? Ella sí estuvo hace un tiempo en Córdoba, sino que Ujú, bueno, los hijos de ella se mudaron y bueno, quedó sola, digamos, acá en Brigno. claro. Ah, Irene, sos de Brickman, cerquita de Morteros.
Ah, mira, sí, escuchaba que sí, María estaba hablando. Sí, yo estoy estudiando salud mental en psiquiatría, ¡Ay, así qué que interesante! la escucho a usted con mucho respeto hacia lo que está diciendo y concuerdo muchísimo, doctor, con todo lo que... Bueno, muchas gracias, Irene. Un poco yo trato de transmitir la experiencia que tengo, bueno, de haber trabajado en salud pública y también de haber trabajado muchos años con acompañantes terapéuticos. Yo les digo que los aprendizajes que yo tengo de cuidadores, de acompañantes y de personas que trabajan en instituciones de salud mental o en centros terapéuticos como en centros, en residencias, como los hogares, ¿no? O los geriátricos. Ahora vieron que ya no se dice más geriátrico, se dice residencia permanente. ¿Vieron? Que han ido cambiando los nombres. Bien, bueno, ¿cuál es la característica de la actitud psicológica? Aprender de la experiencia, aprender de la empatía solidaria, ¿no? Aprender de la capacidad de definir por lo positivo, es decir, lo que no hay, no está. Y lo que hay es lo posible, e ir siempre, ¿no?, a esto que de pronto estando ahí, uno puede hacer siempre un aporte. Y ya desde el hecho de estar acompañando y del hecho de estar, muchas veces, esto es algo que yo siempre les digo a los acompañantes, el hecho de estar y de estar presente ya es acompañar. Muchas veces los acompañantes o las familias nos pagan y dicen, bueno, sácalo a caminar, llévalo, tráelo, que haga algo. Es como que quieren, ¿me entienden? Que se note el acompañamiento. Y en realidad, ustedes fíjense que cuando una persona requiere de un acompañamiento, requiere de un otro que esté, ¿no? Aún que no hable, porque por ejemplo vos, recién Alejandra decías que estás con un joven que no habla y la importancia del estar, ¿no? Y a veces la dificultad, que me gustaría que nos comentes un poquito, que tenemos las personas que hablamos, como yo, por ejemplo, yo en el consultorio únicamente puedo trabajar con personas que hablan. ¿Me comprende? Porque la terapia es conversar, pero el acompañamiento a veces va más allá del conversar, de lo no dicho, y me interesa, Alejandra, si vos podés comentar algo, que aún no hablando, estamos acompañando, estando ahí, ¿no? Con otros modos de comunicación. ¿Estás, Alejandra, conectada? Ahí está. A él cuando lo va a ver la kinesióloga o la fisio, ellas lo atienden, pero él me busca a mí todo el tiempo. O sea, él Ajá. como que necesita que yo esté, y ellas le dicen, quédate un ratito acá, déjala a ella, y no, y él le estira el cuello y me busca todo el tiempo. Y aparte, él no puede hablar, pero él se comunica, por ejemplo, al hermano, hace así. A mí me llama Sí. así. O sea, Ajá. él busca la forma de poder comunicarse con las personas. Bien, Sí. y ahí está justamente esto de que quienes hablamos, en el caso mío, o pensamos y le damos únicamente lugar al lenguaje hablado o a lo visual, ¿me entienden? Fíjense cómo a veces cuando no hay determinados sentidos se van desarrollando otras cosas y son justamente todas estas cosas que hacen a la particularidad, ¿no? Del caso, ¿no? Del caso por caso. Así que bueno, vamos a ir aprendiendo de todas estas circunstancias. ¿Tienen alguna pregunta? No. Nancy, Sí. ¿estás conectada?
Sí, 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 estás estoy ahí. atenta, Sí. escuchando. Mónica. Ay, hola Mónica, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿De dónde sos, Mónica? De acá de Córdoba, Alto Alberdi. Ah, fuiste la primera que te conectaste, Mónica. Después de Alejandra, Nancy, seguí yo. Bien, Mónica, ¿vos trabajás en alguna actividad relacionada? Yo hace un mes que dejé de trabajar en el geriátrico que estaba. Trabajo Ajá, hace 15 años de cuidadora sí. con distintas patologías. He tenido varios pacientes con distintas patologías. Ujú, Y bueno, hace un mes que dejé de trabajar en el geriátrico. Principalmente dejé de trabajar porque estaba con una abuela particular. Tuve 6 meses. Mariel, de 99 años, una hermosa mujer de mente planificamente normal, soltera, divina. Pero bueno, tuve una propuesta en el geriátrico para trabajar viendo que ya conocía el personal. ujú. No es fácil con casi 26 personas. Yo siempre he sido nochera, Sí. totalmente nochera, muchos años nochera. ¿Y qué pasó? Que no me gustó el trabajar con tantas personas sin Ujú. poder dedicar el tiempo que uno quiere dedicar entre afectivo, emocional, eh, pasearlas y todo eso. Y en un geriátrico no tenés esa posibilidad, porque Ujú. son tantas que tenés que dar un tiempito cada una. En esas 8 horas tenés que hacer maravillas, entre Sí. ayudarlas a bañar, entre llevarlas al comedor. No todas caminan, no todas están bien, a veces emocionalmente no todas se levantan con ganas de... Sí, sí. Mira, Mónica, lo que vos planteas tiene que ver con la situación. En los hogares, el recurso es extremadamente, no digo, a ver, quiero decirlo con propiedad, Sí, exprimido. O sea, mientras menos, mientras más puedan estirar el recurso, más se hace. Es una cuestión que yo he estado estudiando también, esta cuestión de las instituciones, que las obras sociales se demoran en pagar, los pacientes privados no son muchos, entonces, es como que hay toda una mezcla de esto, ¿no? De deterioro de la salud, de las obras sociales, y que muchas veces se termina, por así decirlo, sobreexigiendo al personal. Esto también es una sí. realidad. ¿Mm? Sí, ¿qué pasa? ¿Y qué se basa en eso? En que no trabajen cómodas, Sí, sí. no trabajen ni de buen humor. Ujú. Se empiezan a pasar hasta malas compañeras, Sí, que sí, es lo que yo sí. viví. Entonces, Hay como muchas siempre dije, tensiones, sí, sí. muchas, y Ujú. ya está el que por algo uno trabaja, uno, porque a mí me gustó siempre. Yo, más allá de trabajar y que me pueda hacer falta el dinero y todo eso, uno lo lleva con cariño al trabajo que hace. Yo soy Sí. cuidadora, yo lo llevo con cariño. Entonces vi ese mal momento así de que no se podía, entre que no tenés tiempo para ellas, entre que es exigente, no, solamente un minuto ya está, y vos tenés que conversar, tenés que tener un diálogo, Hay que y dedicarle su tiempo. hay que dedicar su tiempo. Entonces decidí hablar bien, hablé con ellos, todo, en renunciar. Para mí, en renunciar, porque no me sentía cómoda. Bien, sí, yo les digo una cosa, en estas cuestiones laborales uno tiene que trabajar cómodo, Sí, sacar como quien dice una cuenta costo-beneficio, y afortunadamente es un trabajo que se puede elegir. Entonces, uno puede esperar una propuesta mejor, ¿no? Vos hace mucho que trabajás, Mónica, en cuidado, en acompañamiento. 15 años, Bien. Es un mercado laboral muy interesante. sí, Pero bueno, uno puede también especializarse y también elegir, ¿no? Ya con experiencia,
de estar bien, ¿no? Quizás Sí, uno... eso sí. Y esta otra opción que vos decís, Mónica, que te permite trabajar de noche por ahí y vos te organizás mejor trabajando de noche. Y me organizo porque, bueno, ya el niño tiene 15 años, el más chico, así que hace 15 años que trabajo. Tenía quien lo cuide, ya está el secundario y todo. Y a la vez soy hermana de 6 hermanas mujeres. Entonces soy la tía que dormía un par de horas, retiraba el colegio, soy la tía que sigue dando manos entre todos, la más grande, entre los sobrinos. Sigo cuidando. Un gusto, Mónica. Bueno, Karina me está Gracias. diciendo que no se puede conectar con la pantalla, que tiene la pantalla rota, pero que también, bueno, trabaja en cuidados y acompañamiento. Así que, bueno, es un grupo bastante, bueno, está bastante en la temática. Y yo les digo que es adultos mayores con diferentes patologías, hasta niños, adolescentes y bebés con síndromes varios. Bueno, bienvenida, Karina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué es la enfermedad. Si les parece, seguimos 15 minutos más y no hacemos el corte o hacemos un corte y después retomamos. Por mí, como sea. Podemos Bueno, hacer los minutos. bueno, le hacemos la continuidad. Gracias, Irene. Continuamos. Tan lindas los emojis que pone Irene. Miren, ¿qué es la enfermedad? Hay un autor que se llama Enrique Pichón Rivière, que es un psiquiatra, que es un psiquiatra que es el fundador de la psicología social en Argentina. Y él dice que él, al trabajar con muchos pacientes, ¿no? Bueno, Belén, recién te conectas, pero esto lo venimos grabando, así que esto va a quedar después subido, para que lo veas desde un principio. Hay mucha gente que va a hacer el curso y que por ahí no lo puede ver en vivo, así que bueno, siempre tengan presente que la clase queda grabada. ¿Qué es la enfermedad? Bueno, Pichón Rivière hablaba y decía que la enfermedad tiene una lógica. Y la lógica, Pichón Rivière dice que la enfermedad es la expresión de un acto fallido o de un fallido intento de adaptarse a la realidad. Esto lo habla en relación a la enfermedad mental, ¿no? Entonces dice que si uno piensa la enfermedad mental como un intento fallido de adaptación a la realidad, la enfermedad sería comprensible. ¿Por qué? Porque si la persona, por ejemplo, enfermó viendo los motivos por los cuales enfermó, uno puede entender cómo se manifiesta en esa enfermedad. Quizás es un poquito, a veces las cosas psicológicas son como un poquito así, que hay que encontrarles la vuelta, ¿no? Yo les invito a que ustedes lean los textos en el apunte, que quizás a veces les cueste y tengan que volverlos a leer hasta que se vayan acostumbrando un poquito a las lecturas de la psicología. Principalmente el psicoanálisis, ¿no? Entonces, la salud sería que si la persona no se pudo adaptar a la realidad, enfermó porque no se pudo adaptar, ¿no? Por ejemplo, un niño que tiene problemas de conducta en la escuela, ¿no? No está pudiendo adaptarse a la escuela. Y a lo mejor es un niño hiperkinético, ¿no? O con déficit de atención. Y siempre llaman de la escuela para decir que el niño tiene problemas de conducta y los padres, en vez de entender o buscar una explicación, se enojan y depositan todo el problema en el niño. Por lo cual el niño, en vez de mejorar después de ese llamado de atención, empeora. Entonces, Pichón Rivière dice, pero ¿cómo? Si este chico no se está adaptando a la escuela o se está adaptando mal, él entiende que ese mal adaptarse es una respuesta que es la enfermedad
a ese problema de adaptación. Y entonces él empieza a pensar que muchas veces es la misma sociedad la que produce la desadaptación de los sujetos. Y ustedes fíjense que la escuela, o a lo mejor el niño, viene de la casa, de un lugar donde dicen, este chico es inquieto, este chico no me deja estar tranquila en todo el día, está siempre rompiendo cosas. Entonces, es como que el niño ya, ¿me entiende?, de la casa, porque quizás sea muy ansioso, porque a lo mejor no le han puesto límites, no le han tenido la paciencia para educar. Muchas veces que uno dice, lo que este niño necesita son límites, y por ahí algunos se van de rosca y dicen, hay que darle una buena paliza para que aprenda, para que entienda, y en realidad no va por ahí, ¿no? Entonces yo muchas veces les pregunto a los papás, ¿y ustedes por qué piensan que él no se adapta al colegio? Y a veces uno encuentra atrás de todo eso una madre con pocos límites, una madre absorbida por problemas económicos o de pareja o de que no se lleva bien con la suegra y está viviendo en la casa con el niño, con el marido, que no tiene la casa propia. ¿Me entienden? Y a su vez también uno escucha a la suegra y la entiende y dice, bueno, pobre mujer, estaba viviendo sola y le cayó el hijo con el hijo que se porta mal y con la nuera que le hace mala cara. ¿Me van entendiendo? Entonces, entre todo esa ida y vuelta, las personas se están sintiendo mal. El niño se está sintiendo mal en el colegio, la abuela siente que le han invadido la casa, la mujer siente que el marido no le está dando la casa, y a su vez el hombre siente que va a trabajar y que está estresado porque la plata no le alcanza y tiene que seguir viviendo en la casa de la madre. Y fíjense, en una pequeña historia, todos los malestares, ¿no?, que subyacen. Entonces, puede que el niño tenga esa rebeldía o ese síndrome hiperkinético o ese déficit atencional como una respuesta a esa dificultad que está encontrando para vivir de prestado en la casa de su abuela, con un padre que no está pudiendo económicamente solventar un alquiler, y a su vez una esposa que está agobiada porque tiene que vivir en la casa de la suegra. ¿Se entiende esto? ¿No? Entonces, podríamos decir, es una serie de malos entendidos que está produciendo un malestar en un niño que está yendo a la escuela. O a lo mejor podríamos decir que la madre está preocupada porque tiene su mamá enferma en una localidad del interior y no la puede ir a visitar, ¿no? Y está triste porque a lo mejor no puede viajar o porque a lo mejor no le está prestando la atención suficiente al niño, y a eso se suma haberse mudado a la casa de la suegra. Y a su vez esa suegra está con toda esa gente viviendo en la casa. Fíjense, ¿no?, la cantidad de problemas psicológicos, afectivos y emocionales en una sola situación. Bien, ¿y cómo, y qué nos puede hacer ese acompañamiento a ese niño que no se está adaptando a diario? Los acompañamientos, porque cuando uno hace un acompañamiento se encuentra con toda esta trama familiar. Bueno, quizás me estoy adelantando un poco. Carola, ¿querías hacer alguna pregunta? ¿Comentar algo? Bueno, el caso mío, eso yo no lo había comentado. Bueno, mi hijo tiene TDAH, justamente lo que estaba comentando usted, licenciada. Sí. Yo estoy tratando justamente hace muchos años el caso de mi hijo que presenta una leve discapacidad por este trastorno. Sí. Y sí, se da tal cual, así como dijo usted, doctora. Son casos en el que hay que estar atentos
a todo lo que se presenta en el niño, porque claro, es a nivel social y se presenta en la escuela. Sí, sí, Empieza a partir de salita de 4 y ya empiezan a ver los directores de la escuela, las maestras, los chicos, también los mismos niños, pero sobre todo los adultos, ¿no? Empiezan a ver que el niño tiene un problema, que por qué está así sí, hiperactivo, que no entiende. A partir de ahí, del ámbito social, que se empieza a ver. Bueno, desde allí hace rehabilitación en un centro Neuros que se llama aquí en Córdoba, en la Avenida Colón. Yo lo llevo desde chiquito, desde 5 años, por este trastorno. Hoy en día, sí, por ejemplo, él tiene hasta el 2027, ya está pasando la secundaria, le falta solamente un año, sigue haciendo rehabilitación y si viera, doctora, lo que es realmente ¿cómo se puede decir? Todo esto que se fue haciendo durante muchos años, el evaluativo, o sea, la evolución que va teniendo la persona al cabo del tiempo y que los padres también asumen este rol de que, bueno, que sí, que ha habido equivocaciones, ha habido caos, crisis, ha habido problemas con familiares, los vecinos, los ruidos, el perro, bueno, muchas cosas que han detonado a que el niño desde muy chiquito empezó con un trastorno. Y hoy en día ya hasta él mismo sabe que tiene ese trastorno, pero lo puede llevar solo, o sea, ya es autosuficiente en eso, ya él puede solito llevar su trastorno por déficit atencional. Acá se llama TDAH, sí, 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 y a cambio en Estados Unidos se dice el DAHA, el DAHA. sí, sí, Es sí, por las siglas en inglés. sí, sí, Bien, sí, estás muy informada, Carola. Bueno, a veces, bueno, la vida nos lleva a conocer también acá Karina, hace un comentario, por sí, escrito. Irene, ¿querías comentar algo? Sí, doctora, concuerdo con lo que usted decía anteriormente, ¿no? La situación que se quiere decir tan liviana que se vive hoy en día, ¿no? O la falta Sí, de sí, respuesta hacia los hechos de ciertas personas, como por ejemplo, bueno, separarse, tener hijos en el medio, que los nietos vivan en la casa de las abuelas. Creo que hoy está muy generalizado eso. Tengo, sí, cono- tengo conocimiento con respecto a los derechos de los niños, cómo tratarlos y también ante ciertos trastornos, como decía recién Carola, o enfermedades, cómo ayudarlos en ese proceso. Y quería decir esto, doctora, que lo que más se necesita a veces es el límite, pero con respeto y amor hacia los niños, ¿no? Y eso hace que uno lo pueda acompañar en ese trastorno, en esa enfermedad, e incluso, bueno, vayan más preparados a la sociedad, cuando, por ejemplo, cuando van al colegio o tienen que interactuar con otros niños, ¿no? Incluso ya en la salita de 4. Pero si no hay eso, es muy difícil que el niño pueda vivir bien, digamos, dentro de sus limitaciones debido a estos trastornos o enfermedades, y sobre eso no sea una carga para los directivos, o bueno, en este caso maestros, incluso compañeritos de escuela, porque he sabido que, por ejemplo, las madres no pueden hacer nada, sus niños van así, con estas hiperactividades, esta falta de atención, incluso distraen a otros niños o molestan a otros niños, no es porque lo quieran hacer, obviamente, de una forma adrede, ellos son así. Y entonces al no tener eh, ciertos conocimientos o habilidades para poder ayudarlos, pasa esto, ¿no? Que los niños van menos preparados al colegio. Por eso, como decía Carola recién, la felicito todo lo que ha hecho con su hijo, no solamente ha sabido la enfermedad, sino también cómo acompañarlo. Excelente, Carola. doctora, sí, sí. sí,
Sí, sí, es muy. No se escucha bien, doctora. Parece que está interrumpido. No sé, ¿ustedes escuchan? No, no escuchamos nada. No, Vale, no no sé. escucho nada. Como que se No. perdió. Sí, yo no puedo No sé. escuchar nada. Está interrumpido. Mira, justo en la parte que es interesante. Ahora, ¿Me escuchan? Sí, Se escucha entrecortado, doctora. ¿Hola? Sí, ahí sí se entiende. Se escucha. Ahí No la vemos a usted, doctora. No la vemos a usted, doctora. esperaremos a ver si se conectan. Bueno, son y 26. Sí, yo creo que habría que esperar porque justo se cortó en algo muy importante. Yo creo que la doctora tendría que hablar un momentito. seguro se te ha tenido un problema con el internet o algo de eso. Habrá que esperar un ratito. Sí, pienso lo mismo, habría que esperar. Sí, sí. una preguntita, chica. Este curso que se está dando, ay, justo, ahí viene, a doctor. Está con el micrófono silenciado. Ahí estoy. Ahí está, ahora se escucha que están. ¿Cómo les va? Mire, me conecté con el celular porque parece que se cortó acá en Actra la comunicación, cosa que nunca sucede. Así que fui y busqué el celular. Ahora ya volvió acá la compu, pero bueno, ya está. Me conecté con. Bárbaro, doctora, la podemos ver, ya nos quedamos tranquilas que la podemos ver, doctora. Aquí estoy. Bueno, miren, lo que nos faltaba continuar con el tema es cuáles son los temas que vamos a ver en la capacitación. Un poco, en esta primera clase vimos lo que es el concepto de salud, enfermedad, definir acompañamiento terapéutico. A ver, no, me estoy yendo a otro tema. Acá está, esperen un poquito. Bien. Bueno, el proceso salud, enfermedad, atención, lo que es subjetividad vimos en esta primera clase,
otro tema sobre la reflexión, los prejuicios, empoderar al paciente, el rol, ¿no? Lo que es actitud psicológica, vimos. A ver, paso acá. ¿Qué es la enfermedad? Yo trataba recién de explicarle cómo se construye una enfermedad y cómo también se deconstruye, ¿no? Es decir, lo mismo que la provoca, ¿no? Es lo mismo que la puede sanar. Este es el concepto de enfermedad que sostiene Pichon Rivière, ¿no? Como si el cuerpo, si la sociedad enferma, es la misma sociedad, ¿no? La que debe curar. Por esto, este concepto de acompañante terapéutico, como adaptar al sujeto a que pueda vivir la vida, ¿no? Dentro de su propio contexto social, dentro de su propia familia, dentro de la misma comunidad, y cómo la sociedad enferma, pero a su vez también puede curar y puede sanar. Si revisamos, ¿no? Cómo la misma sociedad lleva a que las personas puedan perder su salud, y la misma sociedad, en vez de adaptar o de integrar, es la que excluye. Por eso, pensar a la salud mental con esta posibilidad de que lo saludable de la salud mental es justamente poder producir integración aún con la discapacidad, la diferencia o el déficit que pueda tener la persona. Por eso estaba muy lindo esto que planteaba Carola, que decía cómo su propio hijo pudo adaptarse dentro de esta limitación de un déficit atencional, ¿no? Pero eso requiere de un apoyo. Y por último, hablar de los vínculos, que también lo propone este autor, Pichon Rivière, que dice que todo vínculo es una estructura, y esta estructura, fíjense, en el acompañamiento terapéutico, nosotros vamos a decir siempre que lo terapéutico del acompañamiento terapéutico es el vínculo, es la relación que ustedes van a establecer con su acompañado. Por eso les decía que, como decía Alejandra, más allá de las palabras, lo que le hace bien a la persona esta que cuida a Alejandra es el vínculo, es esa relación, ese hecho de ese otro que está acompañando. Entonces, en la teoría del vínculo, la tomamos de Pichon Rivière, decimos que lo que cura o lo terapéutico es el vínculo que establece el acompañante con su acompañado. Después vamos a trabajar con la ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, donde el acompañamiento terapéutico es una herramienta necesaria para implementar esta ley de salud mental, ya que dicen que al no existir más las internaciones, la rehabilitación de cualquier persona con padecimiento mental o con una enfermedad mental es el ámbito comunitario, es su familia, su comunidad, la escuela. Fíjense que ahora los niños con discapacidad o con padecimiento mental ya no están más las escuelas especiales, sino que todo lo que antes funcionaba en una escuela especial, ahora han sido llevados a las escuelas, llamémosles normales, para que los niños puedan transcurrir su instancia educativa dentro de un ámbito, no de una escuela especial, sino en un ámbito de una escuela que logre integrarlos. Pero esto también está siendo cuestionado actualmente, porque fíjense que estas integraciones no se dan tan bien. Se dan como un poco solapadas. ¿Qué significa esto? Que todavía falta mucho para que la verdadera integración pueda producirse, ¿no? Entonces,
El objetivo del acompañamiento terapéutico es contener al paciente o a su acompañado en estos momentos cuando se desorganiza, cuando se siente solo, cuando no hay otro que pueda hacer ese acompañamiento, donde, por así decirlo, la persona es víctima de esta incomprensión social. Por eso es necesario estar formado para hacer el acompañamiento terapéutico. No cualquier persona puede hacer un acompañamiento terapéutico, y el acompañamiento terapéutico lo pueden realizar personas específicamente formadas para acompañar. Y ustedes en este curso van a tener esa formación. Ustedes van a trabajar para mejorar, fomentar, facilitar, socializar, ayudar a la integración en distintos ámbitos, en el ámbito de la vida social, en una institución, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro acompañado pueda tener mejor autonomía, pueda mejorar su calidad de vida, ¿no? Vamos también a trabajar con las familias, porque muchas veces las familias están agobiadas, están agotadas, están cansadas. Es difícil tener un hijo con discapacidad, es difícil tener un hijo con autismo, con una neurodivergencia, es difícil ser un adulto mayor con una discapacidad, es difícil la cobertura de las obras sociales. Pareciese ser que todo se resuelve con dinero, y cuando uno va a personas y a familias que tienen mucho dinero, se encuentran con la misma desolación, porque el dinero, si bien puede facilitar algunas cuestiones, no las facilita todas. Hay personas con muchísima plata, con muchísimo dinero, que padecen la enfermedad mental, porque en realidad no hay un suficiente acompañamiento, no hay dispositivos de salud mental que puedan acompañar con la intensidad que se requiere en algunas situaciones. Y a veces no es una cuestión de dinero, sino es una cuestión de habilidades, de conocimientos de los derechos que asisten a las personas con padecimiento mental. Y de derechos vamos a aprender mucho los acompañantes, porque en realidad vamos a ser garantes de los derechos de nuestros pacientes, y también tenemos que aprender a ser garantes de nuestros derechos como trabajadores. Por eso vamos a tener que cuidarnos del estrés laboral, vamos a tener que supervisar, vamos a tener que exigir el pago justo que requiere nuestro trabajo, vamos a tener también que lidiar con las obras sociales, vamos a tener también que cumplir con lo que nos comprometimos y saber a lo que nos comprometimos, y entender que muchas veces vamos a tener un paciente que nos va a encantar acompañarlo, pero que no nos va a redituar económicamente, y vamos a tener que aprender a hacer esos arreglos con la familia, con la obra social, a cobrar una diferencia, a pelear por nuestros viáticos. Así que bueno, en todo ese proceso nunca debemos quedarnos solos. El acompañante terapéutico siempre trabaja en función de un equipo, debe aprender a trabajar en equipo para no estresarse, para no cansarse, debe saber supervisar, y todas estas cosas las vamos a ir aprendiendo poco a poco en este curso. Bueno, creo que ha sido mucha información que hemos tenido hoy. Nosotros vamos a trabajar, les cuento cómo es. Ustedes van a tener que trabajar y hacer 6 trabajos prácticos. ¿Cómo van a hacer el trabajo práctico? Son guías que van a tener que responder. ¿Cómo se responden las guías? Con todo lo que yo doy en la clase, con los resúmenes que son estos PDF, como por ejemplo, les puedo preguntar cuáles son los ámbitos laborales del acompañante terapéutico, qué hace un acompañante, y en estos resúmenes está. Pero también hay un material extra que van a tener que leer, que es el apunte que hoy les compartieron de administración,
y son 6 guías. O sea, que no solamente es el curso, la clase, sino que ustedes también van a tener horas donde van a tener que leer, quizás van a tener que volver a ver la clase, ¿no? Para grabarla, para escucharla, que va a quedar grabada, e ir respondiendo las guías. Así que bueno, el programa, ahí les adelanto un poquito. El certificado que ustedes van a tener es un diploma con un certificado de 150 horas teórico-prácticas. Van a tener prácticas también. Nosotros tenemos prácticas en Brickman, trabajamos con un centro terapéutico de integración social, que es, ay, no me acuerdo el nombre, que es un centro de reciclado. También trabajamos con un hogar en Brickman. En Morteros trabajamos con un hogar de adultos mayores y también con un centro de equinoterapia. Irene, te escucho. Sí, doctora, sabe que me encanta todo lo que estoy escuchando y a mí me dieron la invitación para esta clase, pero claro que me gustaría formar parte de este curso, así que seguramente que voy a pedir información para ver cómo puedo hacer para Bien. inscribirme ya. Bueno, Irene, un gusto y bienvenida. Cualquier cosa, vos tenés los celulares de administración. No, bueno, creo que pedí yo información hace una semana, Bien, y entonces bien, por ahí, bien. sí, Sí, cosas, sí. sí, no se haga, pero el problema, doctora, es que ya yo me rindo. Muchas gracias. Bueno, un gusto, Irene. Bien, entonces ustedes van a obtener un certificado, es un certificado con validez nacional, este, van a tener prácticas, esas prácticas no son obligatorias, pero sí son recomendables. Y, ¿qué más? Y bueno, y van a tener que aprobar 6 prácticos que ustedes los van a poder hacer en su domicilio y son guías que van a tener que responder y que tienen un tiempo para entrega. El programa tiene, bueno, trabajamos sobre roles, funciones del acompañante terapéutico. Bueno, Alejandra, un gusto, nos vas dejando. Salud, enfermedad, atención. Vamos a ver el módulo de niñez, vamos a ver el módulo de adulto mayor, vamos a ver el módulo de paciente demenciado, vamos a estudiar sobre psicopatología, vamos a trabajar también sobre un módulo específico del adulto mayor. Vamos a trabajar también con un módulo de crisis, descompensación, internación, cuidado familiar. Vamos a ver el módulo de pacientes demenciados y vamos a ver el módulo de discapacidad en todas las etapas vitales. Así que bueno, es una capacitación muy completa y les puedo asegurar que, bueno, la mayoría de los que han participado están muy metidos en el tema y les va a interesar porque van a lograr sistematizar los conocimientos que ustedes ya tienen. Así que bueno, un gusto. Esta última parte creo que no la hemos grabado, pero lo otro va a estar subido ya en la semana y voy a hacer un poquito más de este módulo, pero les voy a compartir el PDF con el que estábamos trabajando hoy. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, no, yo solamente agradecer que es muy linda, la verdad, todo lo que se fue hablando, y bueno, los conocimientos que tienen las compañeras. Bueno, compañeros iba a decir, pero no sé si hay varón, creo que todos son mujeres. Todas mujeres por ahora. Bueno, bueno, realmente muy agradecida, muy lindo, me encanta realmente todo lo que se va a ir presentando. Un gusto. Bueno, un gusto de haber estado con ustedes. Irene, ¿querías preguntar algo más? No, simplemente agradecer por la invitación hacia la clase. De hecho, lo voy a continuar, doctora, y Bueno, sabe que me interesa mucho. Nosotros acá en casa estamos criando un sobrinito nuestro y tiene 4 añitos, así que estamos en toda la etapa que usted nombró en la clase, en esa estamos. Así que bueno, me interesa y lo voy a realizar el curso.
Bueno, un gusto y un placer haber compartido hoy con ustedes esta primer clase. Y bueno, ya estamos en el baile, así que le metemos. Bailemos. Un gusto y un placer haberlas conocido. Y me encantó la participación de todas ustedes. Bueno, gracias, los vemos. Chau a todas. Gracias, doctora. Gracias a todas y un gustazo.